saludamos también a todos nuestros hermanos que están por vía Zoom o YouTube. Les mandamos un saludo desde aquí, desde la Villa del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo para todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Confiados estamos en que nuestro Dios Todopoderoso está desde luego glorificándose en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reinen y gobiernen desde luego en sus vidas. Amén. Amados, en días pasados, los días que el Señor me ha permitido compartirles alguna enseñanza, mensaje o predicación de la palabra de nuestro Dios, les inicié compartiendo respecto de las leyes que operan en el nuevo pacto del Señor. Esas leyes son sobrenaturales, son para vivirlas exclusivamente dentro del reino de Dios, y se viven desde la naturaleza nueva, perfecta que el Señor ha creado en nuestro ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la ley de la fe, vimos que la ley de la fe consiste precisamente en que lo que nosotros hemos creído y confiamos en nuestro Dios, todo eso se ve reflejado en una vida que produce fruto. Y la ley de la fe tiene un vehículo en el cual se mueve, y ese vehículo es el amor. Y hoy vamos a ver la ley de Cristo. Hay una porción de la Escritura que nos habla precisamente directamente, y así lo menciona, como la ley de Cristo. El versículo que tomo como base para lo que voy a compartirles hoy es Gálatas 6, versículo 2. Y Gálatas 6, 2, si lo tiene usted en su pantalla, lo puede leer juntamente conmigo, adelante. Si no, búsquelo en su Biblia, es Gálatas 6, 2. Y todos los versículos que voy a ocupar en esta ocasión son basados en la Nueva Versión Internacional. Entonces dice así Gálatas 6:2: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. De ahí es donde tomo el título de lo que hoy quiero compartir con ustedes: la ley de Cristo. Ahora, la ley de Cristo, ¿qué es y en qué consiste la ley de Cristo? Según lo que el Señor ha puesto en mi corazón, esto es y en esto consiste. Dice, en el contexto de Gálatas 6:2, es la ayuda mutua en la restauración cuando algún hermano ha sido sorprendido por el pecado. Esto lo tenemos también en un video anterior, usted puede buscarlo, hablando precisamente de la restauración cuando algún hermano es sorprendido por el pecado. Dice la palabra de Dios que ustedes que son espirituales restauren al tal con espíritu de mansedumbre. Y en el contexto nos expresa Gálatas 6:2 que de esa manera, cuando ayudamos a un hermano a ser restaurado, cumplimos la ley de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el contexto de Gálatas 6:2, cumplir la ley de Cristo es ayudarse mutuamente cuando se ha sorprendido algún hermano en pecado, o por el pecado más bien. Dice, de manera general, en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento, es el mandamiento de Jesucristo a su iglesia. Es el mandamiento de Jesucristo a su iglesia. La ley de Cristo es el mandamiento de Jesucristo a su iglesia de manera general y especialmente o específicamente en el Nuevo Testamento. ¿En qué consiste? En la relación mutua que se debe dar entre sus miembros, entre los miembros de Cristo, entre los miembros de su cuerpo, entre los miembros de su iglesia. Es una relación mutua. Y también consiste, o lo que la define, es la expresión unos a otros. Esa frase se encuentra, alguien se dedicó a buscarlas, yo sí las he leído con base en esta lista, y si son 59 veces, hermanos, que aparece en el Nuevo Testamento, unos a otros. Entonces, vea la trascendencia que tiene esto.
y está encabezada, o sea, la frase unos a otros está encabezada por el amarnos los unos a los otros. Está encabezada toda esa lista de los unos a los otros por el amarnos los unos a los otros. Y va a ver por qué. O sea, vamos a ver varios pasajes de la Escritura que hablan precisamente del amarse los unos a los otros. El primer pasaje es Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, y lo dice así, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Nada más en estos dos pasajes, ¿cuántas veces aparece amarse los unos a los otros? 3 veces, y lo subrayo ahí o lo remarco allí con negro. Vimos en la definición que yo doy anteriormente que la ley de Cristo es el mandamiento de Jesucristo a su iglesia. Hermanos, en las leyes de Cristo del nuevo pacto hay mandamientos. Y los mandamientos son ordenanzas. Los mandamientos no es si quieres. Los mandamientos no son opcionales. Los mandamientos son mandamientos para cumplirse sí o sí. Entonces, esto de amarse los unos a los otros es un mandamiento, y lo dice así. Jesús dijo, este mandamiento, y es más, dijo que era un mandamiento ¿qué? Nuevo. ¿Por qué era nuevo? ¿Mande? No estaba en la ley de Moisés, sí y no. Porque sí habla la ley de Moisés de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Pero ¿por qué era nuevo? Recuerda, hermanos, que las leyes del nuevo pacto tienen que ser leyes que se adapten a lo nuevo que Dios ha creado. Por eso él habló de un nuevo pacto. Y también tiene que haber nueva ley. Y al haber nueva ley, ¿por qué es nueva? Esto es bueno saberlo. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Entonces eso quiere decir que ustedes son como odres nuevos. Si hubiera algo viejo, no podría caber en lo nuevo. Necesita algo nuevo para lo nuevo. Y necesitamos una nueva ley, y yo digo una nueva ley entre comillas porque parece que es la misma, pero con algo agregado de parte del Señor. La esencia de lo que es la ley de Moisés, el Señor la viene a descubrir aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué es nuevo? Por una razón. Porque antes se obligaba a amar a las demás personas, pero no se obligaba a que nos amáramos unos a otros, que fuera recíproco o que fuera mutuo. Decía ama. Pero ahora lo que el Señor dice en su mandamiento de la ley de Cristo es ámense mutuamente. Y este mandamiento es para nuevas personas. ¿Por qué? Porque en la iglesia se supone que no debe de haber quien haga lo contrario a amarse unos a otros. Es más, dentro de esas 59 veces que aparece unos a otros, aparecen 2 veces de manera negativa, y aparece también en Gálatas. Dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, procurad que no os consumáis los unos a los otros. En una manera que negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que puede haber casos donde en la iglesia se muerdan o se coman? Sí. Pero no debe de qué. Porque el mandamiento, ¿cuál es? ¿Morderse unos a otros? No. La Biblia dice amarse unos a otros. Ese es
el mandamiento. Esa es la ley de Cristo. Esa es la que encabeza, lo que encabeza la lista de los unos a los otros. Ahora, no solo este pasaje habla 3 veces. Es más, voy a ir haciendo hincapié, hermanos, en esto que expresan los versículos, porque dice el 34 que es un mandamiento que nuevo. Ya vimos por qué es nuevo. Porque el Señor dice unos a otros. Y esto sí no se encontraba en las escrituras anteriormente. Luego dice, así como que, como yo los he amado. En otras palabras, ¿quieren un ejemplo de cómo deben de amarse? Aquí estoy aquí estoy yo. Entonces, para poder amarnos los unos a los otros, ¿qué necesitamos conocer? A Dios, porque de Él fluye el amor. Si no hay un conocimiento legítimo de Dios por medio de Cristo y la obra de su Espíritu Santo, amados, vamos a amar, como dijo el cantante, a mi manera, pero no a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Y el Señor dice, deben de amarse unos a otros, así como yo los he amado. Y vamos a ver más adelante, quisiera yo preguntarle, ¿y cómo lo amó usted? ¿Cómo se sintió usted amado por Dios? ¿Cómo se vio usted amado por Dios? ¿Cómo se sabe amado por Dios? Ok. Mire, lo vemos más adelante. Entonces, así como Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos. Y dice, debemos. Estos mandamientos es para lo nuevo. Si tú le dices esto a la gente sin Dios, que no está en su reino, que no está en su iglesia, y le dices que tienes que amar, y si yo amar a ese, amar a esa, Dios me libre. Hasta eso dice, ¿no? Dios me libre. Porque no tienen lo nuevo. Y al no tener lo nuevo, este mandamiento nuevo no es para lo viejo, es para lo nuevo. ¿Está usted aquí? ¿Es usted nuevo? ¿En Cristo Jesús? Amén. Ok, entonces debe de amar, y resalto la palabra debe. Son deberes naturalmente sobrenaturales. Debe de amarse unos a otros. Y luego dice, de este modo, o sea, de ese modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo van a saber todos que somos verdaderos discípulos del Señor? Cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo? Como Dios nos amó. La ecuación está bien, ¿qué? Bien fácil. ¿Por qué no se vive? La ecuación está fácil. Más versículos que hablan de esto. Juan 15, 12 y 17. Juan 15, 12 dice, ¿y este es mi qué? Y hermanos, acentúo esto, este es mi mandamiento. ¿Quién lo manda? El Señor. Y si se manda es que se debe de hacer. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y luego dice Jesús, como yo los he amado. Otra vez, vuelve a reiterar. Hay un ejemplo a seguir, hay un modelo a seguir. No es según tus pensamientos, no es como tú quieras, no es como a ti te gusta, es como al Señor le gusta y como Él quiere y como Él lo ha hecho. Amén. Versículo 17 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Mandamiento de quién? De Jesús. Por eso le titulo a esto la ley de quién? La ley de Cristo. Y primera de Juan, el mismo apóstol escribiendo ahora en su primera carta, capítulo 3, versículos 11 y 23, dice así, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Es una orden, es un mandato y es para los nuevos, porque es nuevo.
Los viejos no pueden recibir este mandamiento, ni lo pueden obedecer, pero lo nuevo sí puede. Este es el mandamiento del Señor. ¿Cuántas veces llevamos aquí de los versículos que hemos leído que aparece amarse unos a otros? En lo anterior, 3. Aquí, 4 veces. O sea, que ya llevamos 7. Primera de Juan 4, 7, 11 y 12. Primera de Juan 4, 7 dice, queridos hermanos, ¿queridos qué? Amados hermanos, queridos hermanos, no dice primos, no dice nietos. Recuerden que Dios tiene hijos. Y si todos somos sus hijos, somos hermanos. Por eso también nosotros nos saludamos de hermanos o hermanas. Juan les dice, queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama, ¿qué? Ha nacido de Él y lo conoce. El que ama como Dios ama es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11. Queridos hermanos, vuelve a decirles otra vez, ya que Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó? Ahorita vamos a ver algunos versículos y a recordarlos. Así como Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado como plenamente. A ver, hermanos, ninguno de nosotros ha visto a Dios, pues si no ya estuviera muerto, definitivamente. A lo mejor vio un resplandor, vio un ángel, lo más que ha podido ver, o como Moisés que nada más pasó su espalda y lo vio. Pero alguien que haya visto a Dios, o sea, no existe ser humano que haya dicho yo he visto a Dios, etc. Aparentemente se expresa he visto a Dios, pero su esplendor nadie lo ha visto y esté vivo actualmente. Pero ¿cómo sí sabemos que Dios está entre nosotros? ¿Cómo sabe usted que Dios está aquí? Ay, es que yo sentí su presencia. Sí, es parte. Pero ¿sabe cómo se ve Dios? Cuando nos amamos los unos a los otros. Esta es la mayor revelación de Dios entre nosotros, manifestado en su amor. Donde hay contiendas, donde hay pleitos, celos, iras, enojos, hermanos, parece que Dios no estuviera ahí. Pero cuando nos amamos, hacemos real la presencia de Dios entre nosotros. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. ¿Ok? Versículo 5 de segunda de Juan. Y ahora, Señora, ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que le esté escribiendo un mandamiento nuevo, porque ya no era nuevo para ese tiempo. Porque ya se los había dicho el Señor y ahora lo estaban repitiendo ellos. Dice, no es que sea reciente lo que yo le estoy diciendo, sino que el que hemos tenido desde cuándo, desde el principio. ¿Y a qué principio se refiere? Al principio de la enseñanza de Jesús. Es el mandamiento que yo les doy. Recuerde que la segunda carta de Juan es escrita a la señora amada. No hay precisamente un erudito de la Biblia que digan quién era la señora amada. Bueno, era la señora amada. No sabemos quién era, pero el Señor a través de Juan le dice, y ahora señora, ruego que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuántas veces aparece aquí en estos versículos amarse unos a otros? ¿Cuántas? 4. Más 4 del anterior, 8. Más 3 del anterior, 11 veces. Hermano, ¿quiere usted más o con esa se conforma?
A ver, 11 veces en las Escrituras acabamos de leer que Dios nos manda, Dios nos manda. Es más, el mismo Dios y Jesucristo su Hijo nos mandan que nos amemos los unos a los otros. Yo creo que con esto basta y sobra. Ahora, vamos a las cartas, no a las cartas de jugar, sino a las cartas de los apóstoles. Romanos 12:10 y versículo 10, y capítulo 13, versículo 8 dice el 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. 13:8 de Romanos dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Ya lo decíamos un día, ni con Electra, ni con Coppel, ni con nadie más, ni con los hermanos de la iglesia. No tengan deudas pendientes con nadie. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? No tenga deudas pendientes con nadie. No deudas, dice el Señor. Solamente hay una deuda que podemos tener. ¿La de qué? La de amarnos los unos a los otros. Esa es la única deuda. O sea, en otras palabras, la persona que tienes al lado, atrás, adelante, a un lado, y que se llama hermano, tú tienes una deuda con él. A él le debes, a ella le debes. ¿Qué le debes? Debes amarle. Bueno, y si le debes dinero, pues págaselo. Pero aparte de eso, aparte de eso, hermanos, la única deuda que se nos es permitida es deberle amor a los demás. Siempre estaremos en deuda con mi hermano y una deuda de amor. Amén. ¿Qué dice Oscar? ¿Que qué? Amén. Ok. Otra carta. Primero los Tesalonicenses 3:12 y 4:9. Bueno, ¿cuántas veces apareció en Romanos? 2 veces. Más 11 ya llevamos 13. Y ahora vamos con primero los Tesalonicenses 3:12 y 4:9. 3:12 dice, que el Señor les haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Hermanos, yo encontré una clave aquí. ¿Sabe usted que los que son niños en Cristo, los inmaduros, los que no crecen y a veces ya son bebesaurios cristianos? O sea, que ya tienen mucho tiempo, pero no han madurado, o sea, no crecieron en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Sabe qué se hace entre ellos? Son como los niños. Hay 2 niñas aquí que no pueden estar juntas sin pelearse, pero tampoco pueden estar separadas. Son niñas. Lo mismo, si los cristianos no crecen, no maduran, vamos a tener una iglesia como la de los Corintios, que se están peleando, divisiones, pecados dentro de la misma iglesia, o sea, porque necesitamos que crecer. A mayor crecimiento y madurez, habrá una mayor manifestación del amor de Dios entre nosotros. ¿Qué le dicen al hermano mayor cuando hace una berrieta el hermano menor y le dice, tú ya estás ¿qué? Tú ya estás grande. O sea, ¿qué pasa cuando alguien llega a Cristo, está niño y hace una berrieta y el otro también que ya tiene tiempo hace la misma? O sea, a veces dan ganas de sacarse la chancla y decirle, hermano, tú ya estás viejo, o sea, ya no haga la misma berrieta que el recién. Tú ya deberías de ponerle ejemplo. Por eso Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dice que el Señor los haga ¿qué? Crecer
para que se amen ¿qué? Más y más los unos a los otros. O sea, ya hermano, o sea, ya amarlo hasta aquí, yo creo que ya llegué. Y no, y dice el Señor, tienes que amarlo ¿qué? Tienes que amarlo más. Señor, ¿hasta cuándo? Ya nos parecemos como a Pedro. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hay una medida para amar a los demás? La medida es Dios. Así es que como Él es eterno, no hay una medida humana. Oh, ya me colmó el plato. O sea, ya me colmó. Tus medidas para amar. Tus medidas para amar. La medida de Dios, como lo acaban de expresar nuestra hermana, es que infinito. Y luego les dice, para amarse unos a otros y a todos, tal, mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo con su equipo, tal como nosotros los amamos a ustedes. Los apóstoles habían sido ejemplo del amor que Dios les mostró a ellos y ahora ellos lo estaban mostrando a la iglesia. En otras palabras, amados, cuando llegamos con una persona y le dice, sí, pero es que tú no debes de ver al hermano, tú no debes de ver a la persona, ¿a quién tienes que ver es a Dios? Sí y no. Porque sí tiene que ver a las personas, porque es lo que ve. Si no, ¿cómo van a ver que somos discípulos? Sí tiene que vernos. Pero desafortunadamente, este dicho maldicho se ha metido en la iglesia y con eso nos lavamos las manos. Sí, pero tú no seas como yo soy porque yo soy imperfecto. Tú mira al Señor o mira al pastor que se parece un poquito más a él. Pero a mí no me mires. No, mis amados. Usted y yo tenemos que decirle a la gente cómo amarnos unos a otros. Y le dice, ¿y cómo? Le dice el inconverso. ¿Y cómo? Ah, pues nada más mírame. Por eso Pablo les dijo, tal como nosotros les amamos a ustedes, de la misma manera ámense entre ustedes. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les saque. A ver, ¿de quién aprende usted? De los apóstoles, pero también directamente ¿de quién? Del Señor. ¿Quién nos enseña a amar? Entonces, amados, no es que esto el pastor nunca nos lo ha enseñado, no, pero el Señor ya te lo debió de haber que, ya te lo debió de haber enseñado. ¿Mande? Revelado, mostrado en su palabra que tenemos que amar y debemos de amar como Él ama y como los cristianos maduros, como los apóstoles se ponían de ejemplo para mostrar cómo amarse los unos a los otros. Y hay un pasaje de la Escritura. Bueno, ¿cuántas veces llevamos hasta aquí, hasta Tesalonicenses? 2 más. ¿Llevamos cuántas? 13 más 2, 15. 15 veces. Hermano, si usted dice, ay, hoy como que no hubo mucha palabra. Bueno, hay mucha palabra. Hay 15 veces en diferentes versículos, cartas y evangelios que el Señor nos ordena, nos manda con una ley que se llama la ley de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Ok. Ahora, encontré este pasaje en la Biblia que dice, Hebreos 10, 24 al 25, dice, procurémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué puse este versículo? Porque no precisamente dice la frase amarse unos a otros, pero sí encontré algo que dice, procurémonos los unos a los otros a fin de ¿qué? Estimularnos. ¿Qué pasa si alguien es risueño y le haces cosquillas?
Lo estimulas ¿a qué? A que se ría. ¿Qué pasa si un hermano ya es hijo de Dios y tiene el amor de Dios derramado en él? Y es como si le hicieras cosquilla, lo provocaras, lo estimularas para que manifestara el amor que de Dios tiene. Hermano, ¿sabe qué? A veces a los hijos de Dios nos falta que nos estimulen. Y yo sé que esos estímulos pueden ser a veces como los detalles que se dan a veces entre el matrimonio, ¿no? O sea, esos detalles estimulan ¿a qué? Al amor. Y a veces los detalles, algo que a lo mejor en mi vida, yo no soy muy detallista, o sea, a veces faltan como los estímulos para que los hermanos nos podamos amar los unos a los otros. ¿Cómo estimularnos? O sea, es la pregunta, ¿cómo estimularnos? ¿Cómo Dios nos estimuló a nosotros para que nos amemos los unos a los otros? ¿Cómo hace Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Y a mi mente viene un pasaje que es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera, ahí está el ejemplo de quién, de Dios. Dice, ¿quieres ver cómo se ama? Ahí te va. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios mostró su amor, de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo mostró Dios su amor? Enviando a su Hijo, entregándolo a la muerte, enviándolo. De esa manera Dios muestra su amor para con el mundo. Ahora, si ese es el ejemplo de Dios, ¿cómo estimularías a tu hermano? O sea, ¿cómo le mostrarías a tu hermano que lo amas? Tenemos el ejemplo de Dios. Dios dio. Hermanos, persona que no da, o sea, que no le da a su hermano, ¿y qué le vas a dar? ¿Cómo? ¿Cómo se lo mostramos? Los griegos, ellos veían al amor en muchas manifestaciones. Alguna manifestación del amor le decía fraternal, el filos, el amor filos, porque ese es el amor fraternal que se da entre hermanos, entre familiares, es el amor fraternal. Algunos, los griegos también conceptuaban el amor también como el amor eros, el amor que se da en la intimidad del matrimonio. Ese es el amor eros, el amor que involucra lo erótico, la carne, el deseo sexual. Pero también hay un amor, que es el amor en la iglesia, que nunca antes se había concebido que se diera este amor como tal. Y ese es el amor ágape, el amor sacrificial. Jesús dijo, no hay mayor amor que este. ¿Cuál es? Que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si tú estás dispuesto a dar tu vida por la iglesia, por tu hermano, es el ejemplo claro que el Señor nos dio su vida. Tenemos que dar nuestra vida. Los detalles están muy bien, pero va más allá. Mire, yo he notado esto dentro de nosotros, o sea, que si alguien te felicita el día de tu cumpleaños, te manda un pastel, aunque sea en icono, el icono del pastel,
y te felicita, entonces tú piensas y crees que sí te ama. Y el que no, lo hizo, no sé si me aman o no me aman. Ahora, esta manifestación externa de detalle puede ser verdadera o puede ser que falsa. Puede ser verdadera porque en verdad con ese detalle te está mostrando cuánto amor te tiene. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que el siguiente año tú vas a andar buscando la fecha en que él cumple años o quien te envió el mensaje y el pastelito. ¿Para qué? Para que tú hagas también lo mismo con él, porque te comprometió. Su acción te comprometió a amarlo o a mostrarle en un detalle lo que llamamos amor. ¿Por qué le vas a enviar tú al siguiente año que ella o él cumple años algo? ¿Por qué? Porque lo hizo contigo. Pero ¿qué tal si lo hizo verdaderamente? ¿Qué tal si lo hizo por amor? Por eso le digo que lo externo puede ser verdadero o puede ser que engañoso. Pero ahí yo me doy cuenta de una cosa, ahí se estimula uno al amor. Solamente que revisemos nuestro corazón. Si lo estamos haciendo por el verdadero amor del Señor o solamente lo estamos haciendo porque lo hicieron conmigo. ¿Y qué pasa? Si tú lo hiciste y al siguiente año tú cumples años y nadie te felicita, entonces dices, ay, no hay amor. Si yo lo hice, entonces ¿está obligada la gente a que lo hagan conmigo? No. No. Pero viene el mandamiento. Dice el Señor, que lo hagan los unos para con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me puedo hacer el chistoso cuando alguien me ha mostrado su amor en Cristo Jesús y no corresponder de la misma manera. Hubo una ocasión y hace unos días el Señor me permitió recordar esto. Son pocas de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, de la primaria. Ya son muchos años, ¿no? Pero me acordé de algo en la primaria. En esa ocasión recuerdo que tenía una bolsita de cacahuates y estaba un compañero de esos pegalones que hacen bullying a los demás. Yo era de los quietos, hermano. Aunque usted no me cree, yo era de los quietos, que no se metía con nadie y chillón. Me veían feo y lloraba. Bueno, era de esos. Pero había otros de los que hacían bullying. Y ya se acercó y así como con carita de misericordia, oye, dame de lo que tienes, tengo hambre. Y ahí está José Alfredo dándole cacahuates. Ya se los di. No recuerdo si fue el día siguiente exactamente, pero lo que sí me acuerdo es que al día siguiente o días más, días menos, él tenía también, no recuerdo si cacahuates, torta o algo que estaba comiendo en la hora del recreo. Le digo, dame. ¿Y qué creen que me dijo? El muy amado de Dios. No, no te voy a dar. Le digo, pues si yo te di. Y me dice, ¿para qué me das? A partir de esa fecha, hasta que el Señor me alcanzó, yo guardaba un rencor con ese chamaco. Como no tiene idea, ya lo perdoné. Ya ni me acuerdo quién es, pero si lo encontrara y me pidiera cacahuates, hermano, se los doy. En serio que se los doy. ¿Por qué expreso esto? Porque a veces sabemos, hermanos, que otros hermanos nos han mostrado el amor de Dios y ¿sabe qué hacemos nosotros cuando lo necesitan?
cerramos nuestro corazón y decimos, ¿para qué me das? ¿Tú lo hiciste? Pero el Señor dice, si vas a amar, ama y serás amado. Da y se te va a dar. Es recíproco, por eso es un mandamiento nuevo. Recíproco, mutuo. No como en la escuela y los niños. ¿Ok? Una manera en que nos estimulamos al amor es cuando venimos a congregarnos. Por eso gente que acostumbra a veces no congregarse por X situación, deja un día de estimularse al amor y a las buenas obras. Y como no se estimula, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen músculos en todo su cuerpo? ¿Cuántos? Todos tenemos músculos. Pero ¿por qué a unos se les ve más y a otros menos? ¿Por el qué? Por el ejercicio. No nació así. ¿No? Bueno, mis músculos están en reposo. ¿Por qué unos se les ven los músculos y otros no? Aunque los tengan, porque los ejercitan. ¿Por qué a unos se les ve más el amor que a otros? Porque lo ejercitan. Hermanos, ejercitemos el amor viniendo a las reuniones. Y no nada más viniendo a las reuniones, sino manifestando el amor de Dios en nuestras reuniones. ¿A la manera de quién? A la manera de Cristo. A la manera de los apóstoles, a la manera de hermanos maduros que saben cómo mostrar el amor. Con esto concluyo. Hoy día se ha malentendido en el mundo lo que es el amor. El amor piensan que solo es apapacho y apapacho y apapacho. No. El amor también es ¿qué? Disciplina, corrección. Dios, por un lado, es amor, pero también por el otro es fuego consumidor. O sea, Él no se le pasa nada. Hermanos, ¿usted cree que los papás, ay sí, le hizo algo malo el chamaco, la niña, o se hizo algo malo? Y los papás dicen, vente mijito, te voy a abrazar. No, el niño ni se quiere acercar porque sabe que hizo ¿qué? Algo malo, se lo van a surtir. ¿Por qué a veces no quiere uno acercarse confiadamente ante el trono de la gracia? Porque hay algo lo cual nos impide acercarnos. Porque sabemos también que Dios es amor, pero es que es fuego consumidor. Y hay iglesias que dicen, no, es que Dios te acepta tal como eres. O sea, tú ven y vive la manera que quieras. Dios es amor y Él no te arrojará al lago de fuego ardiendo con azufre ni al infierno. Dios no va a hacer eso porque es amor. Es amor, pero es justicia, es amor, pero es fuego consumidor. Es amor y es como un juez, hermano. Cuando se trata de designar condena, Él la designa y es justo. Es justo. Entonces hay personas que creen que pueden vivir su vida conforme a sus pecados diciendo, ay, Dios no me va a hacer nada porque es amor. No, Dios al que ama, castiga a aquel que tiene por hijo. Y gloria a Dios por eso. De caer en las manos del diablo, mejor caigo en las manos de Dios, aunque me haga polvo, porque sé que es justo y el diablo es injusto. Entonces, amados, el mundo malentiende lo que es el amor y piensan que es apapachar todo el tiempo. Entender el amor es disciplinar cuando sea necesario, exhortar y reprender cuando sea necesario, hablar fuerte y firme cuando sea necesario, porque
Porque si el hijo viene y lo disciplinas, ¿tú dejas de amarlo, papás? ¿Dejaron de amar a sus hijos cuando los disciplinaron? Al contrario, les mostraron el amor con la chancla. Así es que, hermanos, no es todo el tiempo de estarnos apapachando y sí, manito, amén, gloria a Dios. Llegará el momento y la hora cuando a través de nosotros sea disciplina, corrección, para que podamos entender también el perfecto amor. Y pregunta clave, hermanos. ¿Usted ama a todos los hermanos? ¿De veras los ama? Demuéstreselos. Demuéstreselos. Ahora le hago otra pregunta. ¿A usted lo aman todos? ¿Porque ya no hubo amenes? A ver, ya no funcionó unos ¿qué? Ya no funcionó unos a otros. Ese es el problema. Que usted piensa que no es que no es amado por todos. ¿Y eso es una qué? Eso es una mentira del enemigo. ¿Usted ama a todos? Amén. ¿Todos lo aman a usted? Debería de haber sido también ¿qué? Amén. ¿Por qué? Porque si no, no se está cumpliendo unos a otros. Y por eso lo estoy predicando y por eso el Señor nos lo recordó 15 veces. 17 con las últimas 2. ¿Quiere más? Y este es el ¿qué? El primero y más grande. Bueno, el segundo y más grande mandamiento. Ama y serás amado. Amaos los unos, amarse los unos a los otros. Hermanos, yo le dejo una tarea. Más yo quisiera orar con usted, pero dejarle una tarea. Así como cuando se nos habla de los matrimonios y dice, le dejo una tarea a los matrimonios, dicen los predicadores. Muéstrele un detalle a su esposa, a su esposo, de que lo ama. Yo le voy a pedir algo. Muéstrele un detalle a su hermano o a todos, de que los ama. Pero muéstreselos. Es más, esta reunión puede ser una buena ¿qué? Oportunidad para demostrarle que lo amas. Pero es que ¿qué le doy? Dale todo lo que traes en la cartera. El Señor dio todo lo que traía. ¿Allá no le gustó? Pero si el Señor le dice que se lo dé, ¿por qué no? Dale las llaves del auto que traes. Nada más las llaves. A ver, estoy tocando partecitas así de los detalles que el Señor a veces nos va a llevar a entregar, como Él entregó a su Hijo. Señor, pero es todo lo que tengo. Sí, pero dáselo. Y entonces mostrarás cuánto amas a tu hermano. Cosas prácticas. En esta semana, muéstrale a tu hermano y a tu hermana cuánto le amas. Aunque sea con un detalle. A veces nos cuesta darle un detalle a las personas que parece que casi todo lo tienen, ¿no? Porque el que todo lo tiene o tiene recursos o creemos que tiene los recursos, ¿qué le doy? Si voy ahí con los chinos y le compro algo así, ¿qué va a decir? ¿Me explico? O sea, no, yo creo que se merece un regalo de ahí de Liverpulgas para que vea dónde llevo el regalo y todos vean y digan, wow, este sí es un súper regalo, nice.
Pero si me ven con uno de tienda Chain, ay, amados, no se trata de la apariencia, se trata de que uno percibe de parte del Señor. Y si alguien te da algo así, pero lo da con todo su corazón, puede ser como la viuda que dio todo lo que tenía y dio más que los que daban de lo que les sobraba. Amado Dios, te doy gracias por la ley de Cristo en nuestra vida. Y la ley de Cristo es unos a otros y la encabeza el amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo? Como tú nos has amado. Estamos llamados a dar y dar todo, como tú diste todo. Señor, te damos gracias porque tenemos ejemplos de los apóstoles y tenemos ejemplo, Señor amado, de hermanos maduros que tenemos cerca, que nos han mostrado tu grande amor. Pero no es solamente, Señor amado, pensar que yo amo a todos y que no todos me aman, sino que se cumpla tu palabra, que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Que así sea y que esta semana sirva para hacer tarea, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.